Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Bueno, en esta hora nos encontramos en este su canal No Más Falsas Doctrinas, en compañía del amigo Tito Martínez, apologista enoteísta. Vamos a tener un debate en este momento. El debate más que todo va a ser preguntas y respuestas, solo que vamos a tener 5 minutos cada uno de presentación de la doctrina para que la gente sepa qué es lo que creemos cada persona, ¿no? Y tenemos aquí al amigo Alex, bueno, no sé el apellido de Alex, ahorita Alex me imagino se va a presentar, él va a ser el moderador, esperemos que el debate se dé en los mejores términos, con el mayor respeto, etcétera, etcétera. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida también al amigo Alex y para que se presente y vamos a iniciar con el tema del debate. Saludos a todos los que están conectados, saludos hasta Madrid, España, Tito Martínez, buenas noches hasta allá en esta hora, y saludos a David Urrea hasta Colombia, qué bonito es Colombia. Bueno, vamos a dar inicio a este debate. El formato va a ser de la siguiente manera, como ya se dijo, vuelvo y repito, es 1 minuto para presentarse cada uno, 5 minutos de exposición, qué es lo que cree cada uno, y 7 preguntas intercaladas, 1 minuto o menos para efectuar la pregunta, 2 minutos para responder y 3 minutos para hacer una réplica a la respuesta que se dé de la pregunta. Muy bien, vamos a dar paso a la presentación del señor Tito Martínez con su minuto de presentación. Adelante, Tito. Vale. Bueno, un saludo a todos, un saludo también a mi contrincante David. Soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta, y desde hace 42 años soy estudiante de las Sagradas Escrituras. He escrito muchos libros también sobre teología bíblica que están publicados en Amazon, libros de papel, y también en mi sitio web donde se pueden descargar gratuitamente. Y nada, pues soy de Madrid, de aquí de España, tengo 62 años y voy a tener un debate con un unicitario sobre... Va a ser un debate a base de preguntas y respuestas. Me gusta mucho ese tipo de formato de debates, está muy bien. Y bueno, pues esta es la presentación. No sé qué más decir. Así que el debate va a ser bueno, va a ser edificante, sin ninguna duda en la fe. Y aquellos que vean este debate, pues que aprendan lo que enseña realmente las Sagradas Escrituras, la verdadera doctrina, porque es importante, es lo que nos lleva a la salvación. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús, ya sabéis. Bueno, este pasaje lo voy a explicar luego en el debate que tenga con David. Paso palabra. Muy bien, Tito, gracias. Vamos ahora hasta Colombia, vamos con el señor David Urrea, no sé de qué parte de Colombia sea. Bueno, vamos con tu presentación, David, 1 minuto adelante. Ok, bueno, muchas gracias, mi amigo Alex, un saludo especial. También al amigo Tito Martínez. Yo me encuentro en la capital de Colombia, en Bogotá. Y bueno, yo soy unicitario monoteísta de Hueso Colorado. Tengo aproximadamente 15 años de ser unicitario. Y bueno, estamos aquí para defender la doctrina. Bueno, en otro tiempo creía en la Trinidad, pero gracias al Señor ahora soy unicitario porque pude entender lo que la Escritura realmente me está enseñando. El Señor le bendiga. Muy bien, gracias, don David, gracias por prestarnos su plataforma. Bueno, saludo ahí a tu audiencia, no puedo ver los comentarios, no sé. Bueno, vamos a entrar en materia. Les recuerdo a ambos, evitemos el ataque personal, se puede atacar la doctrina, evitemos el ad hominem, el ataque personal, no se lo tomen personal. Esto no es un ring de boxeo, este es un ring de edificación, no de boxeo. Bueno, vamos a arrancar con los primeros 5 minutos del señor Tito Martínez. No sé si está listo para que, bueno, la mayoría no entendemos o no entienden qué es el enoteísmo, por eso decidimos darle la palabra a usted principalmente para que la gente, bueno, vaya teniendo un contexto de lo que usted, lo que enseña, lo que cree, ¿verdad? Porque no, para muchos es nuevo el enoteísmo, ¿no? Bueno, entonces si está usted listo, corre sus primeros 5 minutos en cuanto usted comience a hablar y explicar lo que es el enoteísmo. Adelante. Muy bien, el enoteísmo es un término, es una palabra moderna, una palabra teológica moderna, fue acuñado creo que a principios del siglo XX por un teólogo, un señor llamado Max Müller,
Y en esencia, el enoteísmo consiste en creer en la existencia de un Dios supremo, que es el más grande de todos los dioses, tal como enseña Jesús. El Padre es mayor que yo, dijo Jesús. Luego dice en otro pasaje, el Padre es mayor que todos. Se le llama el Dios de dioses. Dios el Padre es el Dios de sus hijos, el Dios de dioses. Esos dioses, evidentemente, no son los falsos dioses del paganismo ni tampoco son los demonios, porque sería estúpido, sería ridículo decir que el Dios Padre es el Dios de los falsos dioses o el Dios de los demonios. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esos dioses mencionados en la Biblia? Pues bien simple, son los hijos de Dios, a los cuales en la Biblia se le llama dioses. Al propio Moisés, en Éxodo capítulo 7, verso 1, el propio Dios le llama Dios. Mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. La palabra hebrea que ahí aparece es Elohim, que significa poderoso. Eso es lo que significa Elohim, poderoso. Se refería a Moisés. O sea, Moisés era un Dios. Lo dice Dios, el propio Dios, y Moisés era un Dios. A los ángeles en la Biblia también se le llama dioses. A los ángeles en la Biblia se le llama dioses, Elohim. Y a los hijos de Dios terrenales, como somos nosotros, los verdaderos cristianos, los enoteístas, en la Biblia se nos llama hijos de Dios. Eso es lo que significa la expresión Dios de dioses. Deuteronomio 10:17. Abra usted la Biblia, abrid vuestra Biblia en Deuteronomio 10, versículo 17, y ahí se dice que Dios, el Padre, ahí se refiere al Padre Celestial, es el Dios de dioses. Y es el Dios de Cristo. Cristo le llamó mi Dios al Padre Celestial. Por lo tanto, enseñar que Cristo es el Padre Celestial es absolutamente diabólico y falso. Le llama mi Dios. Y Cristo resucitado, por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, por cuatro veces le llama mi Dios al Padre. Por lo tanto, ¿cómo el Padre va a ser Cristo? Si le llama mi Dios. Cristo tiene un Dios sobre él. O como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 11, ¿qué dijo? El varón es cabeza de la mujer. Cristo es cabeza del varón. ¿Y qué más dice? Y Dios, es decir, el Padre, es la cabeza de Cristo. Es decir, es el jefe de Cristo. ¿De acuerdo? Cristo tiene a un Dios sobre él, a un Dios supremo, al más grande de todos los dioses del universo, que es el Padre Celestial. Esto, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo y no tiene que ver nada ni con el satánico monoteísmo ni con el satánico trinitarismo. Es el enoteísmo. El Padre es el Dios supremo y no existe otro Dios como el Padre Celestial. Cristo es un segundo Dios, es el Hijo de Dios. En la Biblia, claro que se le da el título de Dios a Jesús, a Cristo. Es un título que significa poderoso. Cristo es un segundo Dios, es el enviado del único Dios verdadero. Dice Jesús en Juan 17:3, en esto consiste la vida eterna. Fijaos lo que dice, y aquí me dirijo especialmente a estos que se hacen llamar unicitarios de la unicidad. Que te conozcan a ti, es decir, al Padre, el único Dios verdadero. Y luego hay un segundo conocimiento, y a Jesús el Mesías, ¿a quién has enviado? ¿A quién llamó Jesús el único Dios verdadero? A ver, les pregunto a estos unicitarios, ¿a quién llamó el único Dios verdadero? Al Padre. ¿Y quién es Jesús? El enviado del único Dios verdadero. Cuando estos unicitarios enseñan que Cristo es el único Dios verdadero, cuando enseñan que Cristo es el único Dios verdadero, pues escuchad, estáis insultando a Cristo, estáis blasfemando contra Cristo, porque Cristo dice que el Padre es el único Dios verdadero, no Jesús. Jesús es el enviado del único Dios verdadero. Y Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, en tener este doble conocimiento. Aquellos que rechazan este conocimiento que lleva a la vida eterna, nunca van a tener la vida eterna. Así de simple. Que el Padre es el Dios supremo, eso es lo que significa el único Dios verdadero, que es el más grande de todos los dioses, el Dios de dioses, y que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel. El único Dios verdadero es el Padre Celestial y Jesús es el enviado, repito, del único Dios verdadero. Esto, en lenguaje teológico moderno, repito, se llama enoteísmo. Dicho brevemente y hablando claramente, el enoteísmo bíblico, que no tiene que ver nada, evidentemente, con el enoteísmo pagano, falso. Paso palabra. Muy bien, gracias, don Tito Martínez. Saludos. Ahora vamos a
a continuar con la exposición del señor David Urrea. En cuanto comiences a hablar, corro tu tiempo. Igual te voy a avisar cuando te falte un minuto. Adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias, Tito, por su exposición. Muchas gracias. Bueno, mire, Tito Martínez, en algo estoy de acuerdo con Tito Martínez, y es que bíblicamente solo hay un Dios verdadero. Y claramente, nosotros como unicitarios creemos en ese solo y único Dios verdadero. Si hay uno solo, que es el Dios verdadero, y ahí lo dijo Tito Martínez y lo repitió varias veces, que el único Dios verdadero es el Padre, ahí menos mal quedó grabado. Si el único Dios verdadero es el Padre, entonces los demás tienen que ser falsos. ¿Sí? Si hay un solo Dios verdadero, los demás tienen que ser falsos. Entonces, en esto nos diferenciamos los unicitarios monoteístas de hueso colorado a los enoteístas. Los enoteístas realmente, ¿qué es lo que creen? Los enoteístas lo que creen es en puro politeísmo, ¿sí? El enoteísmo tiene una mezcla entre hinduismo, entre las doctrinas egipcias. Todas estas doctrinas, sencillamente, eso es lo que enseñan, el politeísmo, ¿sí? Venga, regáleme un segundito, don Tito, ya sigo. Voy a abrir aquí una puertica y ya sigo, ¿vale? Ok, le detuve su tiempo. Lleva 1 minuto con 4 segundos. Muy bien. Mira que lo he aclarado yo esto, pero veo que no se ha enterado de nada el David. Tito, puedes mandarle un saludo. Ahí está Dani Mote, ahí está... Bueno, un saludo a los hermanos que han entrado. Un saludo a los hermanos que han entrado. Y al resto de los que hayan entrado. Un saludito y nada, aprended de este debate que vamos a tener y para que conozcan estos universitarios cuál es la verdadera enseñanza, la verdadera doctrina. Bueno, me avisa cuando inicie nuevamente. En cuanto comiences a hablar, corro de nuevo tu tiempo. Ok. Se salió don Tito, vamos a esperar que vuelva a entrar. Ahí bueno, entonces decía, salió don Tito, vamos a esperar que vuelva a entrar. Ahí esté pendiente para que le dé entrada. Ok. Esperemos que ingrese don Tito. Ahí volvió. Mientras, por aquí. iba a decir, mientras se puedes mandar un saludo. He dado un botón que no era y por eso es que se me salió. Tranquilo, don Tito. Me avisan cuando ingrese con el... Venga ya. Póngame abajo, don David, póngame abajo porque yo soy el moderador, ustedes son los exponentes, póngame usted abajo donde está Tito y a Tito donde estoy yo. No me deja, no me estoy tratando de mover, allá. Ok, allá. Ahí está. Ok. Bueno, en cuanto comiences a hablar, reanudo tu tiempo. Ok. Bueno, entonces decía que la iglesia del Señor o el monoteísmo del pueblo de Dios tiene que ver con que el Dios de la Biblia es uno solo y aparte de él no hay otro. Y vuelvo y digo, si hay otros que son dioses, pues sencillamente tienen que ser dioses falsos, porque el único Dios verdadero es el que dice la Biblia. Salmo 86, 10 al 12 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios, solo tú. ¿A quién se está refiriendo? A Yud, Hei, Vav, Hei, Jehová, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Solo tú eres Dios. Entonces, claramente vemos que está hablando de un solo sujeto, no de varios sujetos en Dios, ¿vale? Entonces, claramente vemos que aquí se está identificando a uno solo como el Dios verdadero. ¿Y quién es? El Padre. Ahora, segunda Samuel capítulo 22, verso 32, dice lo siguiente, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? De antemano estos textos echan por tierra los argumentos del amigo enoteísta Tito Martínez, que dice que el Hijo es Dios, que es un Dios verdadero, pero que no es el Padre, o sea, sería otro Dios verdadero, pero la Biblia no le deja campo para otro Dios verdadero, Tito. La mera escritura, sin necesidad de yo argumentar, nomás leyendo aquí textos de la Biblia, refutan el enoteísmo. Deuteronomio 4:39 dice lo siguiente, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, Tito Martínez, que Yud Hei Bat Hei o Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro.
Entonces, para que los que están viendo el debate, por favor les pido que lo compartan. Comparen, ¿cuál es la doctrina verdadera? ¿La doctrina del enoteísta que tiene varios dioses verdaderos? ¿O la doctrina unicitaria, monoteísta de hueso colorado que predica lo que la Biblia enseña? Un solo Dios verdadero. Segunda Reyes, capítulo 19, verso 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios, solo tú. Entonces la pregunta para Tito Martínez aquí sería, bueno, ¿y dónde estaba entonces Dios el Hijo? Porque para Tito Martínez, Jesucristo es un Dios que es igual de todopoderoso. Yo lo vi incluso por ahí en un video. Dice que Jesucristo es otro todopoderoso, pero la Biblia no le da posibilidad de eso. La Biblia no enseña que Jesucristo sea otro todopoderoso. Si Jesucristo es el todopoderoso, tiene que ser el único. De lo contrario, sería otro todopoderoso que la Biblia no le va a aprobar. Entonces, aquí estamos demostrando con Biblia que Tito Martínez tiene una enseñanza ajena a la Escritura. Lo que enseño en este momento como unicitario es lo que la Biblia dice. Segunda Reyes 19, 19. Solo tú eres Dios, Jehová, o Yud-Hei-Bat-Hei, Jehová. Isaías 37, 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. Tito Martínez, tiene que usted, en este caso, como enoteísta, empezar a arrancar esos textos que hablan de un solo Dios verdadero. Pero usted tiene una doctrina que tiene contradicciones. Unas veces Jehová es el único Dios verdadero, y cuando yo dije ahorita que entonces los otros tienen que ser falsos, dijo que no. Entonces ahí se ve claramente que Tito Martínez tiene realmente un problema allí con la doctrina que enseña. Pero aquí estamos, Tito, en el nombre del Señor, para que usted hoy conozca que solo el Dios eterno, Yud-Hei-Bat-Hei, es el Dios verdadero, y si Jesucristo es Dios, tiene que ser ese único Dios verdadero manifestado en carne. Hasta ahí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pregunta, ¿Alex? ¿Alex? Se salió Alex. Vale. Esperemos que ingrese. Saludo a los hermanos que están por aquí, el hermano Hablemos con Cristo, el pastor Bernulfo, Ballesteros. Tenemos por aquí, ¿a quién más? Bueno, los hermanos ya se están agregando, mirando el debate, gloria al Señor. Les invito a que compartan este debate que está muy bueno. Ahorita sí empieza lo mejor, cuando vienen las preguntas, ¿sí? Empieza lo mejor. Esperemos que entre. A ver, Señor. ¿yo puedo responder al argumento que has dado, algunas cosas que has dicho o no? Ahorita en el tiempo de refutación puede usted, si notó por ahí de pronto lo que yo dije, puede hacerlo, claro, pero ya aquí era como la exposición de lo que cada quien Por cree, eso, como ¿no? ahora solamente va a ser una sección de preguntas, bueno, intentaré responder. En la sección de preguntas intentaré responder a una de las cosas que ha dicho. Ok. Que son falsas. Muchas gracias, Tito. Como voy a demostrar. Tito, entre otras cosas, sé que usted, bueno, usted ahorita mencionó, hablemos mientras ingresa el moderador, que lleva 60 y algo de años estudiando las escrituras. ¿Cuánto tiempo No. de noteísta? No, yo no he dicho que llevo 62 años. He dicho que tengo 62 años de edad. Y llevo 42 años estudiando las escrituras, es lo que dije. 42 años. ¿Y cuánto tiempo de enoteísta, mi estimado? Enoteísta llevaré unos 25 años aproximadamente. ¿25 años? Sí, yo comencé en las iglesias pentecostalocas, evangelocas. Ahí estuve aproximadamente 13 años. Iglesias trinitarias, evidentemente. Y hace muchos años que abandoné las iglesias evangelocas completamente por cuestiones doctrinales, evidentemente. Primera pregunta. Atención, Jesús dijo que Él es el enviado del Padre Celestial. Ya conoces el texto, Juan capítulo 17, verso 3. Lo conoces, ¿verdad? Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo entonces el enviado va a ser el mismo que envía?
Esa es la pregunta. Listo, esa es su pregunta, ok. Bueno, voy a tomar el tiempo para responder. 2 minutos para responder, 3 para contrarrefutar, acuérdense. Ok. Tito Martínez en su primer pregunta dice que cómo el enviado va a ser al mismo tiempo el que envía. Ok, muy fácil, Tito, porque Jesús, siendo el Espíritu Eterno, Él es el Padre del cual proceden todas las cosas, ¿sí? Él es Dios. Romanos 9:5 nos dice claramente y categóricamente que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? La Biblia nos dice claramente, hay muchos textos que nos enseñan que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cómo envía Jesús? Desde la condición de Espíritu Eterno, ¿cierto? Desde la condición de Espíritu Eterno, Él es el Espíritu que envía, el Padre que envía. Pero en la condición de un hombre verdadero, cumple el oficio en la redención como un hombre entre nosotros, y ahí es donde entra a entrar su condición humana y lo que dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, según la ley, tenía que cumplir la ley. Entonces ahí Jesucristo cumple su oficio sin dejar de ser el mismo y único Dios, como el Espíritu Eterno, del cual proceden todas las cosas, pero como el Hijo del Hombre. Romanos 9:5, vuelvo y repito, dice, es un descendiente de los patriarcas en cuanto a la carne, sin embargo es Dios sobre todas las cosas, un solo sujeto. Tito, esa es mi respuesta. 1 minuto con 18 segundos. Ahora yo puedo, ¿qué argumento? 2 minutos. Tiene 3 minutos, Tito, 3 minutos para contrarrefutar. Vale, muy bien. A ver, efectivamente, es cierto lo que has dicho, Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9:5. Quien según la carne, viene según la carne, y luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero lo que usted oculta, lo que usted ignora, y el resto de personas como usted, unicitarios, es que efectivamente Cristo es Dios, es poderoso sobre todas las cosas, porque todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Pero lo que usted oculta, lo que usted ignora, lo que usted no quiere decir es que Cristo resucitado tiene a otro Dios sobre él, que es el Padre Celestial, el Dios Supremo. Váyase usted a Apocalipsis capítulo 3, verso 12, donde por 4 veces Jesús glorioso, Jesús resucitado, le llama mi Dios. Y el propio apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, dijo que el Dios Padre es la cabeza, es el jefe de Cristo. Es decir, ¿qué te le estoy diciendo con esto? Que efectivamente Cristo está sobre todas las cosas, Jesús lo dijo, porque todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, es decir, Él es poderoso sobre todas las cosas. Pero hay un poderoso supremo, escuche bien, hay un Dios supremo sobre Cristo que es el Padre Celestial. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él, el Padre, es la cabeza, es el jefe de Cristo. Eso es lo que significa cabeza. Es el Dios, como dijo el apóstol Pablo en muchos pasajes, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si el Dios Padre, escuche bien, si el Dios Padre es el Dios de Cristo, entonces Cristo no es el Dios supremo. El Dios supremo es solamente el Padre Celestial, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de todos los dioses. ¿Y quién es Cristo? Pues es el Hijo de Dios, el Mesías de Israel y el enviado del Padre Celestial. Eso que usted ha dicho, el argumento que usted ha dado del enviado y del que envía es absolutamente ridículo y falso. Una cosa es el que envía y otro el enviado. Es como si yo tengo un hijo. Imagínate que yo tengo un hijo y lo envío a los Estados Unidos. Y va un individuo que no está bien de la cabeza, que está enfermo, y dice, el que ha sido enviado, el hijo de Tito Martínez, es Tito Martínez. Es decir, el enviado es el mismo que el que envía. ¿Qué diríamos de esa persona? Que está enfermo de la cabeza, ¿verdad? Yo no me he enviado a mí mismo a los Estados Unidos. He enviado a mi hijo. Eso es lo que hizo el Dios Supremo, el Padre Celestial. Enviar a su hijo a la tierra, a un segundo Dios, que es el Verbo Divino, el cual se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Cuántos de esos falsos? Decir que el enviado es el mismo que envía es una absoluta estupidez, es una ridiculez y absolutamente antibíblico, anticristiano y totalmente demencial. Paso palabra. Gracias, Tito, muy amable. Bueno, voy a restablecer el tiempo aquí para hacer la primera pregunta al amigo enoteísta Tito Martínez. Bueno,
como ustedes oyeron, Tito Martínez dijo que un Dios envió otro Dios ahí. Ok. Tito, en Éxodo capítulo 20, el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que el Dios eterno estableció 10 preceptos en la Torá y el primero es no tener dioses ajenos delante del único, ¿puede usted darnos el texto, ¿sí?, donde el Dios eterno enseñó a que se debía adorar a otro Dios aparte de él? Sí, no, ¿por qué? Mire que la pregunta es cerrada. ¿Tiene el texto donde el Dios eterno enseñó a adorar a otro Dios aparte de él? Sí, no, ¿por qué? Bueno, le respondo. Usted ha citado el texto de Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos, es decir, dioses falsos, ídolos creados por el hombre delante Tito, de mí. A ver. discúlpeme, recuerde que la pregunta es cerrada. ¿Tiene el texto donde el Dios eterno, en este caso, enseñó que se podía adorar a otro Dios aparte de él? No, le ¿Lo estoy tiene o no? respondiendo. A ver, le estoy respondiendo a la pregunta que me ha hecho. Por eso, pero la pregunta es, No me corte. ¿pero sí la tiene o no? A ver, le estoy respondiendo. Usted ha citado el texto de Éxodo 20, le estoy respondiendo. Sí, pero la pregunta es cerrada, Tito. Mira, la pregunta es cerrada. La pregunta termina con un sí, un no o un por qué. Mira, escuche bien. A ver, ¿cómo le voy a responder yo con un sí o con un no? Tendré que argumentar la respuesta, la pregunta que usted me ha hecho, tendré que argumentarla, tendré que responderle. El primero es un sí o un no y luego argumenta, Tito. Esa es la pregunta. La pregunta va cerrada. Le iba a responder, pero usted me ha cortado, me ha interrumpido mi participación. Bueno, pero primero respóndame sí. Ponga el cronómetro, Tito, porque le voy a responder. Le estaba respondiendo y usted me ha interrumpido. Le voy a reiniciar el tiempo, permítame, le voy a reiniciar el tiempo nuevamente, pero recuerde que debe iniciar con un sí o un no, si tiene el texto sí, si no lo tiene no. A mí me dé la gana, pero vamos a ver, ¿quién es usted para decirme que le tengo que responder con un sí o con un no? Yo le estaba respondiendo, pero usted me ha interrumpido. Haga usted el favor de no interrumpirme cuando me hace una pregunta. Tito no tiene el texto. Bueno, adelante, Tito. A ver, me ha hecho una pregunta. Que si hay que adorar a otro Dios, no, al único Dios que se le adora en la Biblia es al Padre Celestial. ¿Cuánto tiempo tengo para responder la pregunta? ¿Cuánto es? 2, vale. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre. Cuando Dios dice ahí en Éxodo 20, no tendrás dioses falsos, dioses ajenos delante de mí, claro, no tendrás dioses falsos, se refiere a dioses falsos, no a falsos, no se refiere a dioses verdaderos. Y respecto a la adoración, Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre Celestial, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús no dijo por ninguna parte, escuche bien, adorarán al Padre y a mí, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. ¿Dijo eso Jesús? No. El único Dios que es adorado en la Biblia es el Dios supremo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial, la cabeza de Cristo, el Dios de Cristo. Esta verdad bíblica es la que ustedes, los unicitarios, rechazan absolutamente. No creen en la Biblia, que Cristo resucitado tiene un Dios sobre él. El Dios de Cristo, si hasta Cristo lo dice 4 veces en Apocalipsis 3:12. Léalo, Cristo resucitado. Le llama mi Dios. Por lo tanto, Cristo, ¿cómo va a ser ese Dios? Ese Dios Padre, ese Dios supremo. Si es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué herejía y monstruosidad es esa? Estoy atacando la doctrina, no la persona, ¿eh? ¿Qué monstruosidad y herejía es esa de enseñar que Cristo es el Padre Celestial? Si Él es el enviado del Padre, ¿cómo Cristo va a ser el mismo el enviado que el que envía? Ya le he puesto el ejemplo. Si yo envío a un hijo mío a los Estados Unidos, solamente un subnormal podría decir que mi hijo soy yo, soy Tito Martínez. Eso se lo puede decir un idiota. No, yo envío a mi hijo a ese país. Pues es lo que hizo el Dios Padre, el Dios Supremo, enviar a su hijo a la tierra. Por lo tanto, el hijo, ¿cómo va a ser el padre el hijo entonces? Si el padre es el que envía y el hijo es el enviado. Paso palabra. Tiempo, Tito. Gracias. De nada. Bueno, voy a retomar el tiempo para darle, recuerden que son 3 minutos que tengo para contrarrefutarle, ¿no? Inicio. Bueno, yo le hice una pregunta a Tito Martínez porque yo quiero poner en evidencia la doctrina de Tito Martínez, y es que la doctrina de Tito Martínez o la doctrina del enoteísmo
quebranta el primer precepto de la Torá. El primer precepto de la Torá, Tito Martínez, es no tendrás dioses ajenos. Y cualquier otro Dios, aparte del único, es un Dios, tiene que ser un Dios falso. Usted dijo, es que se trata solamente de dioses falsos, es que solamente hay un Dios verdadero. Cualquier otro Dios, aparte del único, que es el Padre, el Todopoderoso, tendría que ser un Dios falso. ¿Sí o no? Ahora, Tito Martínez, el enoteísmo sencillamente es una doctrina que no concuerda con la Escritura. Mira, Éxodo 23, 32 y 33, cuando el Dios de Israel ingresó al pueblo suyo a las tierras que el Señor le había dado, dice, no hará alianza con ellos, con los pueblos paganos, ni con sus dioses. O sea que en este caso, el Señor le está diciendo, no hará alianza con esos pueblos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Así que Tito Martínez lo que ha abrazado sencillamente es la doctrina de los pueblos paganos, los pueblos que no tienen a un solo y soberano Dios, sino que tienen una cantidad de dioses. Salmo 81:9, Tito, ojalá tome nota. Bueno, usted va a ver este debate después. No habrá en ti Dios ajeno, Tito. Cualquier otro Dios aparte del único, eso es politeísmo. Ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Deuteronomios 5:7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Deuteronomio 6:14, no andaréis en pos de dioses ajenos. Cualquier otro Dios, Tito Martínez, aparte del único, eso es politeísmo. Así que el enoteísmo, claro que Tito Martínez lo ha dicho abiertamente, en eso sí soy sincero, Tito Martínez ha dicho, nosotros somos politeístas. Y por ahí viene un debate que tuve en una ocasión, incluso dijo que también era triteísta. Tito Martínez no lo niega. Ahora el salmista en el Salmo 73, verso 25 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Aquí vemos que el salmista se está refiriendo a uno solo, no a dos ni a tres. Ahora, en el Salmo 81:9 dice, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. O sea, el único Dios de Israel, está diciendo su pueblo, no habrá en ti otro Dios aparte de mí. Así que, mi estimado Tito Martínez, cualquier otro Dios en el pueblo de Dios, sencillamente es otro Dios ajeno al único Dios verdadero. Así que el enoteísmo, Tito Martínez, está en contra de la palabra de Dios. Sencillo. Hasta ahí lo dejo. 3 minutos. Bien. O 2 minutos con 59 segundos. Ahora a ver qué hago. ¿Le hago la segunda pregunta o cómo? Sí, señor. Viene su segunda pregunta. Bien, segunda pregunta. Ponga atención. Si Jesús es el Dios supremo, es el Padre Celestial, como enseñan ustedes, pregunta, ¿por qué Jesús dijo que el Padre está en el cielo y Jesús oraba al Padre que está en el cielo? ¿Qué pasa? ¿Se hablaba Jesús a sí mismo como un enfermo mental? ¿Por qué dijo Jesús que el Padre está en el cielo? Y él, Jesús, como sabe usted, oraba siempre al Padre Celestial que está en el cielo. Oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús hablaba a sí mismo como un enfermo mental, un desquiciado mental? Esa es la pregunta. Ok. Bueno, voy a tomar el tiempo para darle la respuesta a Tito Martínez. Inicio. Bueno, cuando Jesús oraba y está diciendo, cuando oréis, oréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre vuestro que está en los cielos, sencillamente tenemos que entender, Tito Martínez, que Jesús lo hace desde su condición de un verdadero israelita. Recuerda que Jesús era un descendiente de los patriarcas en cuanto a la carne. Entonces, él, como un verdadero maestro de Torá, enseñó precisamente Torá. Enseñó que existe un solo Dios verdadero. Ahora, Tito Martínez, el Dios en el que yo creo no es un Dios que está limitado arriba en el cielo. Él es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Lea Deuteronomio 4:35 y 4:39. Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay más. El salmista en el Salmo 137, el verso 6 y 7 dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si fuera los cielos, allí estás tú. Si fuera la tierra, allí estás tú. Si fuera lo profundo del mar, allí estás tú. Tito Martínez, no necesitamos varios dioses, con uno solo, todopoderoso, nos basta. Así que la respuesta es esa. Jesús enseñó a orar a sus discípulos porque nuestra oración debe ir siempre a uno. Mire que Jesús no dijo, cuando oréis, oréis así.
Dios es todopoderoso. No, 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 no. A uno solo, porque Jesús era monoteísta en cuanto a la carne. Esa es mi respuesta, Tito Martínez. 1 minuto con 20. Vale, ahora, ¿qué tengo yo? 3 minutos. 3 minutos, ¿no? Bueno, la respuesta que has dado, David, es absolutamente estúpida, es ridícula, es totalmente diabólica y falsa. Vamos a ver. Si Jesús dijo que el Padre está en el cielo, ¿y Jesús dónde estaba? ¿Jesús estaba en el cielo o estaba en la tierra? Estaba en la tierra, ¿verdad? Y el Padre Celestial, que es el Dios Supremo, la cabeza de Cristo, estaba en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús oraba a su Padre que está en el cielo. Jesús nos hablaba, porque lo que te enseñan ustedes es que Jesús era un enfermo mental, un desquiciado mental que se hablaba a sí mismo. Porque como ustedes dicen, esa herejía, esa doctrina de demonios, que Jesús es el Padre Celestial, entonces según usted, Jesús se hablaba a sí mismo, se oraba a sí mismo como un enfermo mental. O sea, están diciendo la blasfemia de que Jesús era un retrasado mental, un enfermo mental que se hablaba a sí mismo. El Dios Padre está en el cielo. Cuando Jesús oraba a su Padre que está en el cielo. Jesús nos enseñó a orarle a su Padre Celestial, porque si Jesús fuera el Padre Celestial, Jesús nos hubiera enseñado a orarle a él, a Jesús. Hubiera dicho, oraréis así. Señor Jesús, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿no? Nos enseñó a orar al Dios Supremo, al Padre que está en el cielo. El Padre es el único Dios verdadero. ¿Y por qué es el único Dios verdadero? Porque usted no lo entiende. La palabra único es la misma que aparece en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único. Y yo le pregunto a usted, ¿qué pasa? ¿Que el Dios Padre solo tiene un hijo en el universo, que es Jesús? Jesús es el Hijo, el Hijo. ¿Solamente el Dios Padre tiene un hijo? Por supuesto que no. Dios tiene millones y millones de hijos. Entonces, ¿por qué se le llama el Hijo único? Porque es el Hijo más amado, el Hijo predilecto de Dios. Lo mismo, escuche bien, lo mismo ocurre con Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El Padre es el único Dios verdadero porque no hay otro como Él, es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. No porque solo exista un Dios verdadero, no. Es el Dios supremo. Eso es lo que significa la palabra único. Es como dice la Shema hebrea. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único. La Shema hebrea se refiere al Padre solamente, muchacho. Jesús citó la Shema, la citó. Y estaba refiriéndose al Padre Celestial, no a Él mismo, al Padre. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. La palabra único no significa solo. Eso es el error que ustedes cometen y los trinitarios también. Decir que la palabra único significa solo, que no. Porque entonces significaría que el Dios Padre solo tiene un hijo. Ha dado a su Hijo único, que esa es la correcta traducción de Juan 3:16. Único. Significa que Jesús es el más amado Hijo de Dios, el principal, el más grande Hijo de Dios es Jesús. Pero Dios el Padre tiene millones y millones de hijos, que son los ángeles. Nosotros, los verdaderos cristianos enoteístas, somos hijos de Dios. ¿Lo entiende? Eso es lo que significa. La Biblia nunca dice que solo exista un Dios. Jamás. Tiempo, Paso palabra. Gracias, Tito Martínez. Bueno, voy con mi segunda pregunta, ¿no? Voy a tomar aquí mi segunda pregunta. Vamos a restablecer el tiempo. Y mi segunda pregunta es la siguiente. Una pregunta fácil y sencilla para Tito. Tito, usted acabó de decir que el Padre es el único Dios verdadero y ahí está grabado. Si el Padre es el único Dios verdadero, Tito, ¿Jesús es un Dios falso? Sí, no, ¿por qué? La pregunta es cerrada, Tito. Respóndame primero sí o no y por qué. Si usted acabó de decir que el Padre es el único Dios verdadero, ahora le pregunto, ¿Jesucristo es un Dios falso? Sí, no, ¿por qué? Adelante. Vamos a ver, esa pregunta que me está haciendo ya se la acabo de contestar con lo anterior que he dicho. Jesús, Cristo, Jesús el Hijo de Dios, no es un Dios falso, es un Dios verdadero, pero el Padre es el Dios verdadero supremo. Si se lo acabo de explicar hace unos minutos, que la palabra único significa el más grande de todos los dioses, el principal. Pero si es que usted no ha entendido lo que le he dicho hace un minuto. Por eso me hace esa pregunta, porque no se ha enterado de nada.
Le he explicado lo que significa la palabra único, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, es decir, el más grande de todos los dioses. La misma palabrita único que aparece en Juan 3:16. Jesús, por supuesto que es un Dios verdadero, que está subordinado al Dios verdadero supremo, que es el Padre celestial. Son dos dioses verdaderos. El Padre, se lo vuelvo a repetir, a ver si se entera usted. El Padre es el Dios verdadero supremo, el mayor de todos. Y Jesús es un Dios verdadero, que es el Hijo de Dios, subordinado al Padre celestial, subordinado a la cabeza, que es el Padre, la cabeza de Cristo, el Dios de Cristo. Así que usted no cree en la Biblia, usted no cree que Cristo tiene un Dios sobre él. Ese es el problema que tienen ustedes. El diablo les ha engañado con la mentira de que Cristo no tiene un Dios sobre él. Pero ¿cómo no va a tener a un Dios sobre él si Cristo dice que el Padre es su Dios? Mi Dios le llama por 4 veces en Apocalipsis 3:12. ¿Qué hacen ustedes con esos pasajes? Los escupen, los tiran a la basura, ¿qué es lo que hacen? Ustedes ni creen en la Biblia ni la entienden. Cristo, este segundo Dios, este Dios verdadero, tiene a un Dios supremo, a un Dios verdadero sobre él, que es el Padre celestial, punto y pelota. Si es bien simple de entender. Y luego no hay ninguna tercera persona divina, el Espíritu Santo es el poder de Dios. Yo jamás he enseñado que sean 3 dioses, como ha dicho usted antes, que yo he enseñado, una vez que yo he enseñado que son 3 personas divinas. Oiga, yo nunca he enseñado que el Espíritu Santo es una tercera persona divina, no diga usted mentiras. Hay 2 dioses verdaderos, el Dios Padre, que es el Dios verdadero supremo, el más grande de todos, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús, que es el Hijo de Dios, el enviado del Padre, punto y pelota. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Lo dijo Jesús en Juan 17:3. Y usted y el resto de ustedes rechazan y pisotean y escupen ese doble conocimiento que nos lleva a la vida eterna. Usted lo escupe y lo rechaza. Usted salió del trinitarismo y se metió en otra doctrina más diabólica, que es el unicitarismo. Tiempo, Tito. Restablecer el tiempo, ok. Voy con mi contrarrefutación. Bueno, definitivamente, señores, los que están en el chat, analicen ustedes las locuras que presenta la doctrina del enoteísmo. Acababa de decir que el único Dios verdadero es el Padre y 3 doritos después ya tiene a 2 verdaderos. No, Tito Martínez. Mira, la verdad, yo le invito a que hable de acuerdo a la Escritura. Si alguno habla no conforme a la Escritura, Tito está aquí muy mal. La Biblia dice, si habla, alguno hable conforme a la Escritura para no ser hallado mentiroso y reprendido de parte del Señor. Usted está diciendo que hay 2 dioses verdaderos. Eso no lo cree sino usted solo, porque la Biblia no lo dice. Mire, Jeremías 10:10, más Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo y Rey eterno. Jeremías 10:10. El único Dios verdadero es Yud-Heh Bat-Heh. ¿Ah? Ahora, ¿qué dice aquí? Permítame. Primera Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, o sea, al único Dios vivo y verdadero. Ahora, usted dice que la palabra único significa 2 dioses verdaderos. Son mentiras. La palabra único que aparece en San Juan 17:3 es la palabra monos del griego. ¿Y qué significa esta palabra monos? Significa solo, único, mero, solo. Ahora usted dice, el Hijo de Dios es el unigénito, el único. Claro, o a menos que usted me venga a mostrarme un texto donde otro fue engendrado de la misma manera que fue engendrado el Mesías. Es el único engendrado por el Ruach HaKodesh. Es el único. Así que por eso se le da el título de único, solo. No existe otro engendrado de la misma manera. Monos, solo. Tito Martínez significa solo, no significa con otro acompañándole. Así que sencillamente la Escritura nos muestra quién es ese solo Dios verdadero. Ahora, ¿enseña la Biblia varios dioses verdaderos? En ninguna manera. Ahora, Pablo enseña de Jesucristo, que es el único Dios verdadero y que hizo los cielos y la tierra. Lo enseña como el Mesías y lo enseña como el único Dios verdadero.
Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, el verso 3, Pablo muestra a Jesús como el Cristo, como el Mesías, pero luego en el verso 23 y 24 dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y Pablo en el verso 3 estaba diciendo que él anunciaba era a Jesús, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No hay varios señores, Tito Martínez. Así que aquí queda totalmente refutado el argumento de Tito Martínez. Tiempo. 3 minutos con 3 segundos. Vale. Ahora que tengo yo 3 minutos. Viene su tercera pregunta. Ah, mi tercera pregunta, vale. A ver, tercera pregunta. Tercera pregunta. Bueno, esta pregunta ya se ha mencionado, esta pregunta, lo de la palabra único, que ya hemos dicho que significa el supremo, no hay otro como él. Yo no he dicho por ninguna parte que la palabra único signifique dos, ¿eh? Eso es mentira lo que usted ha dicho, eso para empezar. A ver, tercera pregunta. En todos los textos griegos, en todos los manuscritos de Primera de Timoteo 3:16, ¿conoce Primera de Timoteo 3:16, verdad que lo conoce? Grande es el misterio de piedad, etcétera, etcétera. Pues escuche bien lo que le voy a decir. En todos los manuscritos griegos de Primera de Timoteo 3:16 no se dice eso de Dios fue manifestado en carne, ya que la palabrita Dios no aparece en ningún manuscrito griego de ese pasaje. Los textos griegos lo que dicen es el que fue manifestado en carne. Eso es lo que dicen los textos griegos, no como lo ha vertido esta malísima traducción de la Reina Valera. Entonces la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Quién fue ese que fue manifestado en carne? Esa es la pregunta. Gracias, Tito, por la pregunta. Bueno, para responderle la pregunta a Tito Martínez, es necesario ir a la Escritura, ¿cierto? Ese que fue manifestado en carne es el Dios, columna y baluarte de la iglesia. El verso 15, Tito Martínez, en 1 Timoteo, te lo dice. 1 Timoteo 3:15, vamos a leer solo a Tito Martínez, para que se dé cuenta qué es lo que está haciendo allí la oración. La oración, él, ¿cierto? Allí lo que parece él, en los manuscritos que dice Tito Martínez, que es la minoría, Tito Martínez, no es la mayoría. Los códices en su mayoría dicen teos, e incluso en el manuscrito, si no me equivoco, en el códice sinaítico. Pero Tito Martínez, supongamos que diga él, vamos a decir que dice él, ¿listo? Entonces, el antecedente de la oración nos está mostrando quién es, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de quién, del Teos, de Dios, que es la iglesia del Teos viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, ya cuando pasamos al verso 16, nos dice quién es ese él. Él, ¿quién es ese él? El que fue, el que es columna y baluarte de la iglesia, Teos, el Dios de la Biblia, el Dios viviente. En el verso 15 lo dice claro, Tito Martínez. Así que usted aquí por este lado no tiene nada que hacer, Tito. Claramente el verso 16 nos está señalando quién es el sujeto de la oración en el cual se está hablando en el verso 16. Dios fue manifestado en carne. Esa es mi respuesta, Tito. Adelante. Bueno, ahora tengo 3 minutos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, quiero que todos escuchen lo que voy a decir para que vean cómo este individuo, este David, miente y ha dicho una de las tonterías y de las herejías más grandes que se puedan decir. Según, escuche bien lo que le voy a decir, según el Nuevo Testamento, quien fue manifestado en carne no fue el Dios Padre, no fue el Padre Celestial, sino el Verbo. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eso en primer lugar. Segundo lugar, epístolas de Juan. ¿Quién es el anticristo? Aquellos que niegan que vino en carne. ¿Quién? ¿Quién? ¿El anticristo quién es? ¿El que niega que el Dios Padre vino en carne? ¿Qué es lo que dijo el apóstol Juan? El anticristo es todo aquel, por eso es que usted es un anticristo, aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el embustero, el mentiroso y el anticristo. Ustedes niegan, los unicitarios, que Jesucristo vino en carne, porque lo que dicen es que fue el Dios Padre quien vino en carne.
Es decir, que Dios el Padre, el Dios Supremo, bajó del cielo, el cielo se quedó sin Dios el Padre, y vino a la tierra en la persona de Jesús. Esa es la herejía que enseñan ustedes. Pero resulta que cuando Pablo dijo, el que fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, que eso es lo que dicen los manuscritos griegos, la palabra Dios no existe. No existe en ningún manuscrito griego que sea bueno, que sea de calidad. Y esto lo sabe cualquier erudito. No existe la palabra Dios. Dice, quien fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? El Verbo, Jesucristo. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El Verbo, ¿qué dice Juan 1:1? ¿Quién es el Verbo? Es la persona de Jesucristo. El Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios, es decir, era un ser poderoso. Porque ahí está mencionando a dos dioses en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, que esa es la verdadera y la correcta lectura del texto griego, con el artículo. El Verbo estaba con el Dios, es decir, con el Padre, y el Verbo era Dios, no dice y el Verbo era el Padre, no. El Verbo era Dios, es decir, un ser poderoso. Y este verbo que es la persona de Jesucristo, es el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el que niega esto, el que niega esta verdad que Jesucristo ha venido en carne, como usted la niega, y como el resto de unicitarios como usted, son el anticristo y el engañador. Los que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Porque si Juan, el apóstol, hubiera sido un unicitario como usted, pues Juan hubiera dicho, ¿quién es el mentiroso y el anticristo? El que niega que el Dios Padre ha venido en carne. Eso es lo que hubiera escrito el apóstol Juan, pero no. Dijo que el anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, es decir, como hombre. Por lo tanto, cuando Pablo dijo, el que fue manifestado en carne, se refería a la persona del Señor Jesucristo, al Verbo, a este Verbo divino que se hizo hombre, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Enseñar que el Dios Padre bajó del cielo, bajó a la tierra en forma de hombre, es una herejía. Gracias, Tito. Gracias. Bueno, voy ahora con la tercera pregunta. Llegó por aquí el amigo Alex. Para que sepa, mi estimado Alex. A ver, que está hablando Alex. Tuve un apagón. ¿Qué dices, Alex? Sí, le estoy explicando que tuve un apagón acá y no sé. Vale. Tardó en venir el internet. Esas cosas. Alex, silencia el micrófono, estamos haciendo preguntas, David y yo. Ok, entonces le puedo correr el tiempo si quiere antes que inicie. Vale. Don David, ¿cuánto va a usar ahorita? 3 minutos, ¿verdad? Para replicar. Me va a hacer una pregunta. No, bien, va mi tercer pregunta. Ok, tiene 1 minuto menos. Adelante, don David. Hazme la pregunta, David. Permítame. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Si para los enoteístas Jesús es otro Dios verdadero, la pregunta es, ¿puede darme un solo texto bíblico donde el Padre testifica que con él habita otro Dios verdadero? Sí, no, ¿por qué? Mire que la pregunta es cerrada, Tito Martínez. ¿Puede darme un texto donde el Padre Eterno testifica que con él hay otro Dios verdadero aparte de él? Sí, no, ¿por qué? Bien, no le voy a dar solo un texto, sino que le voy a dar dos. Permíteme, Tito, voy a correr tu tiempo. Voy a medir tu tiempo, Tito, para que igual llevemos un orden ya. Discúlpeme porque me salí ese rato, no fue mi intención. Entonces, cuando señor moderador, dígame. Yo lo que quiero es que usted tenga muy presente que la pregunta es cerrada. Él debe responder primero sí o no y después que argumente. Sí, Tito, recuerda sí o no. Y tú sabes. A ver, no. A ver, tengo 3 minutos para responderle, ¿no? Ya está. 2 minutos, creo que. No, son 3. Eran 3, ¿no? Dos, vale, 2 minutos. Vale, pues venga, ya comienza. Adelante. A ver, no solamente le voy a responder con uno, sino con dos. De que siempre han existido dos dioses juntos, desde siempre, porque Cristo es eterno, Él nunca fue creado. Eso es lo que creemos los verdaderos cristianos enoteístas. El Verbo es eterno. Nosotros no creemos como los falsos testigos de Jehová, que dicen que el Verbo fue creado por Dios, que fue el primer ser creado por Dios. Hay dos dioses eternos. Y le voy a citar 2 pasajes, que se los voy a comentar brevemente.
Juan 1.1, que ya se lo he comentado hace un minuto, en el principio era el verbo, y el verbo es la persona de Cristo, no es el propósito de Dios ni la mente de Dios, es la persona de Cristo. Apocalipsis capítulo 19, y su nombre es el verbo de Dios, refiriéndose a Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios, con el artículo, que así es como lo dicen los manuscritos griegos, es decir, un Dios estaba con otro Dios, con el Dios supremo. Y luego dice, y el verbo, es decir, Cristo, era Dios, era un ser poderoso. Ahí tenemos un Dios estando con otro Dios, un Dios estando con el Dios supremo. Juan 1.1. Segundo pasaje, Juan capítulo 17, verso 5. Padre, dijo Jesús, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. Cristo, antes de que el universo fuera creado, ya existía, ya estaba con el Dios supremo, con el Padre celestial, el más grande de todos los dioses. Dos dioses eternos, dos dioses verdaderos, porque Cristo evidentemente es un Dios verdadero, y el Padre es el Dios verdadero supremo. Repito, y esto es lo que usted no entiende. El Padre es el Dios verdadero supremo. Eso es lo que significa la palabra único, muchacho. El Dios supremo es el Padre, que es un Dios verdadero, y Cristo es el segundo Dios verdadero que siempre ha existido juntamente con el Padre celestial en el cielo, tal como dice Juan 1.1 y Juan 17, verso 5, como se lo acabo de demostrar. Dos dioses eternos que siempre han existido, el uno con el otro. Paso palabra. Muy bien. Tiempo récord. Vamos ahora con lo que sería la refutación, los 3 minutos de refutación del señor David Urrea. Adelante. Bueno, muchas gracias. Mire las mentirotas que está lanzando Tito Martínez, porque obviamente el enoteísmo lo lleva a eso, a decir mentira, lo que la Biblia no está diciendo. Jamás el Padre Eterno dijo, mire que la pregunta era esa, ¿puede darme un texto donde el Padre Eterno dijo que estaba acompañado de otro? No, no lo dio y comenzó a hablar que sin el artículo indefinido un, pero resulta que el artículo indefinido un no dice, y el verbo era otro Dios. Tito Martínez, el texto debería seguir la orativa y decir, y el verbo era otro Dios, pero no, eso no dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que dice el Padre realmente de él? Dice Deuteronomios 32, 39, ved ahora que yo soy, esa palabra yo soy, sencillamente, nos está hablando en primera persona singular, yo soy y no hay dioses conmigo. Entonces, ¿dónde estaba el Dios Hijo que lo acompañaba? Aquí para Tito Martínez, el Padre entonces negó al Dios Hijo que estaba junto a él. Luego dice, yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero, yo sano, no hay quien libre de mi mano. Eso es lo que dice la Biblia, Tito Martínez. No dice nosotros sanamos, nosotros herimos, nosotros no, eso no dice la Biblia. Isaías 46, 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro. Tito Martínez, no hay otro. Entonces, ¿qué pasa? El Padre está dando testimonio de que con él no hay otro. ¿Le cree usted a la Biblia, Tito Martínez? ¿Le cree usted a la Escritura, Tito Martínez? Ahora, te tengo una mala noticia. Isaías, capítulo 43, el verso 10, Tito, muéstreme en su Biblia si dice allí que el Dios eterno crearía otro Dios. Porque allí dice, yo soy Dios y fuera de mí no será formado Dios. Está hablando de que fuera de él no sería formado otro Dios todopoderoso. Usted ahorita nos dijo que el Hijo es otro Dios verdadero. Tiene la Biblia donde habla de varios dioses verdaderos. Isaías, y mire lo que sigue diciendo, porque yo soy Dios y no hay otro y nada hay semejante a mí. Isaías 45:5. Jehová, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Y Tito Martínez dice que con el Padre hay otro Dios verdadero, pero el Padre lo refuta. Isaías 45:18. Yo soy Jehová y no hay otro. Isaías 45:22. Porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 4:35. Jehová es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:39. No hay otro. Salmo 86:10. Solo tú eres Dios. Isaías 33:16. Solo tú eres Dios. Faltan 30 segundos, ok. Así que la Biblia, mi amigo Tito Martínez, refuta contundentemente el mismo Dios y único Dios, el Padre Eterno, refuta el enoteísmo. ¿Vale? Adelante. Pero un momentico, ya sigo. Puede saludar si gusta. Tu canal, si quieres, promocionalo, Tito, tu página, ¿cómo se llama tu página, tu canal? Aquí está, lo tenéis detrás, he puesto en el fondo, la web de la verdadera doctrina cristiana. Le ponéis las 21 tesis de Tito.com.
o que pongáis en el buscador de Google la web de la verdadera doctrina cristiana. Y ahí ¿O tu canal cómo se llama? Mi canal de YouTube se llama El fin del mundo y el apocalipsis. Mi pregunta es, el Dios Padre, o sea, Jesús, claro que participó en la muerte en la cruz del Calvario, teniendo en cuenta que la muerte no es culminación de existencia, como piensan los testigos de Jehová, o como piensan muchas personas, ¿no? El Dios eterno participó de la muerte, por cuanto la muerte es simplemente separación de lo material con lo inmaterial. Recuerde que la Biblia dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Hebreos, ¿cierto? Hebreos nos lo dice. Ahora, Jesucristo, mi amigo Tito Martínez, es Dios participando de carne y sangre. Usted dijo ahorita que nosotros éramos anticristo porque negábamos que Jesús había venido en carne. Perdón, Tito, eso es lo que le estoy diciendo, que el que vino en carne fue Jesús. Eso es lo que le estoy diciendo, eso es lo que predica la unicidad. El que vino en carne es Jesús, porque Jesús para nosotros es Dios participando de carne y sangre. Entonces, Tito, el que participó de muerte en la cruz del Calvario no fue un hombre solamente. Le voy a decir por qué. Porque el Salmo 146, versos 3 y 4 nos dice que el hombre no puede salvar al hombre. Así que por eso ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los patriarcas, ni David, ninguno pudo salvar al ser humano del pecado, por cuanto solamente el único que podía hacer eso era Jesucristo, porque Él es Dios mismo con nosotros. ¿Se da cuenta? Él es Dios mismo con nosotros. Yo tengo 3 minutos. Sí, tengo 2 minutos para responder. Él es Dios mismo con nosotros. La Biblia testifica, Tito Martínez, que el hombre no podía salvar al hombre. La Biblia dice que Él miró desde los cielos, el Dios eterno, a ver si había alguien que pudiese redimirnos, y obviamente no había ninguno. Solamente el que podía redimirnos es el Dios eterno. Porque el Espíritu sale del ser humano y hasta ahí llegó, ¿cierto? El hombre entra en un estado de adormecimiento. Entonces Jesús, Él prometió y Él mismo vino ahí. Tiempo. Hasta ahí. Muy bien. Vamos con lo que sería la refutación de 3 minutos de Tito Martínez. Adelante. Bien. Vale, hasta ahora. Comenzamos. Vamos a ver. Fijaos la monstruosidad, la herejía, la blasfemia que ha dicho este individuo llamado David, este unicitario. Ha dicho bien clarito que Dios, es decir, el Padre Celestial, murió en el madero, participó en la muerte de Jesús. Vamos a refutar esa mentira del diablo, esa herejía espantosa, esa doctrina de demonios. Primero, la Biblia dice bien claro, esto lo dijo el apóstol Pablo, llamó al Dios Padre el único inmortal, es decir, que no puede morir. El Dios Padre jamás ha muerto ni puede morir. El único inmortal. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el Evangelio y especialmente pues las epístolas de Pablo. Pablo, recordad que era el arquitecto, era el perito arquitecto de la Iglesia de Cristo, es el que más conocimiento doctrinal tenía, dijo bien clarito que quien murió en el madero fue un hombre. Abra usted su Biblia en Filipenses capítulo 2. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, murió en el madero. Un hombre fue quien murió en el madero. Decir que fue el Dios Padre Celestial, el Dios Supremo, quien murió en el madero es una de las mayores blasfemias y herejías y doctrinas de demonios que los mayores apóstatas puedan enseñar. Pablo dijo que Jesús, cuando vivió aquí en la tierra, era un hombre, estando en la condición de hombre. Y en esa condición de hombre murió en el madero. Unas versiones dicen en la cruz, pero el madero, porque murió en un solo madero. Fue el hombre Jesús quien murió en el madero. El Verbo divino, un hombre perfecto, sin pecado, es quien entregó su vida por sus ovejas. Decir que el Padre Celestial murió es una blasfemia espantosa y satánica, porque el Dios Padre no puede morir, porque es el único inmortal. Lo dijo el apóstol Pablo. El único que tiene inmortalidad, a quien ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre Celestial, al Dios Supremo. Al Verbo le vieron, a Jesús le vieron. Por lo tanto, Jesús no es ese único inmortal mencionado por Pablo. A quien ninguno de los seres humanos ha visto, muchacho.
¿A Jesús le vieron o no le vieron? ¿Verdad que sí le vieron? Por lo tanto, ¿quién es ese único inmortal que no puede morir? El Padre Celestial. Cuando ustedes dicen que el Dios Padre murió clavado en el madero, están enseñando una de las mayores blasfemias satánicas, locuras y doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe. Y si no se arrepienten de esa monstruosidad, de esa herejía, pues ya dice el Apocalipsis lo que les espera. ¿Dónde van a ir a parar? ¿Dónde van a ir a parar? Paso palabra. Muy bien, vamos con lo que sería la cuarta pregunta del señor David. Adelante. Ok, va mi cuarta pregunta. Teniendo en cuenta, Tito Martínez, escuche, teniendo en cuenta que la Biblia nos dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, mi pregunta es la siguiente, teniendo en cuenta que el que dio el espíritu al ser humano, obviamente, es el único Dios verdadero. Esta pregunta es, aparte del Dios Todopoderoso que dio el espíritu de vida a los seres humanos, ¿alguien puede recibir ese espíritu eterno que el hombre da cuando muere? O sea, el soplo de vida, el hálito de vida. Aparte del Todopoderoso, ¿alguien puede recibirlo? A ver, lo que dice el texto, le voy a responder, ¿vale? Comienza el tiempo. El texto que usted le decía, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. A ver, ese micrófono, silenciarlo. El cuerpo vuelve al polvo de la tierra y el espíritu regresa al Señor, a Dios que lo dio. Eso es lo que dice el texto de Eclesiastés. La pregunta es, ¿qué es el espíritu? El espíritu es esa energía de vida, ese aliento de vida, esa ruaj. Cuando morimos, esa energía regresa al Señor que la dio, porque fue el Señor Jesús quien creó a Adán del polvo de la tierra. Fue Jesús quien descendió a la tierra físicamente, formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y Adán se convirtió en un alma viviente. Fue Jesús, no fue el Padre Celestial quien bajó a la tierra y creó a Adán del polvo de la tierra. Fue Jesús, el segundo Dios, a quien luego veían en el jardín del Edén, que se paseaba al atardecer y vieron a Jesús, oyeron sus pasos y se escondieron de su presencia. Pero muchacho David, si al Dios Padre nadie le vio jamás en la tierra. ¿Quién era entonces ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a Adán y Eva y creó a Adán del polvo de la tierra? ¿Quién era? ¿El Padre? No, no era el Padre, porque el Padre ningún ser humano le vio jamás, lo dice la Biblia. Juan 1:18, etcétera. A que ninguno de los seres humanos ha visto ni puede ver. Al Padre, al Dios Supremo. Por lo tanto, ahí tenemos a los dos dioses, a los dos Jehovás, el Jehová Supremo, que es el Padre Celestial, y el segundo Jehová, que es el Señor Jesucristo. ¿Cuánto? ¿Qué son? ¿3 minutos o 2 minutos? ¿3? 2, vale. El que bajó del cielo fue el Señor Jesús y formó a Adán del polvo de la tierra. Sopló en su nariz el aliento de vida, ese espíritu de vida, y cuando morimos, ese espíritu de vida regresa al Señor que lo dio. Por eso dijo Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos capítulo 7. Le dice a Jesús, al Señor, recibe mi espíritu. Se lo dijo a Jesús. No se lo dijo al Padre Celestial. Paso palabra. Muy bien, vamos con los 3 minutos de refutación del señor David Urrea. Adelante. Ok, mira cómo yo refuto las mentiras del enoteísmo aquí. ¿Sí? Porque el enoteísmo sí es una doctrina diabólica, de verdad, huyan de esa doctrina. Una doctrina de politeísmo, una doctrina de dioses por doquier. O sea, la doctrina del politeísmo que predica el amigo Tito Martínez es la doctrina de la mitología griega. Dioses que procrean dioses. Rea, Zeus engendró 6 dioses, 3 diositas y 3 diositos, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos está presentando el amigo Tito Martínez. Pero vamos a mirar, él dijo que fue Jesús. Bueno, yo le creo que fue Jesús, porque es que Jesús es el único Dios. Pero mire que Jesús es el mismo Yud Hei Bat Hei. Isaías 45, 11 y 12. Así dice Yud Hei Bat Hei, o Jehová, el Santo de Israel, su formador. Pregúnteme por las cosas por venir. Mudadme cerca de mis hijos y cerca de la obra de mis manos, Yo hice la tierra, escúcheme bien, ¿quién está hablando? Yud Hei Bat Hei, Jehová. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Entonces, si fue el Dios eterno, el Padre, usted dijo que ha sido solo Jesús, aquí está totalmente sepultado el cuento chino que nos está echando aquí el amigo Tito Martínez.
Claro, Jesús sí fue el que creó al hombre, claro, porque es que él es el único Dios. Pero claramente aquí la Biblia nos está diciendo que Jesús es ese Yud Hei Bat Hei. Yo hice al hombre con mis manos, extendí los cielos y todo el ejército mandé. Yud Hei Bat Hei, totalmente refutado. Ahora, el Salmo 146, y mire la doble moral que nos presenta Tito Martínez. ¿Sí? Tito Martínez, cuando le conviene, Jesús es un Dios verdadero, todopoderoso, pero después dijo que el que murió en la cruz había sido solamente un hombre. El que murió en la cruz fue solamente un hombre, pero Jesús es otro Dios aparte del Padre. Ese es el cuento que nos está contando aquí Tito Martínez. ¿Mm? Es otro Dios verdadero. Pero mire, Salmo 146 dice, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Un mero hombre no podía salvarnos, Tito Martínez, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que el que nos salvó no fue un mero hombre, como usted dice. Usted tiene o un mero hombre salvándonos, o tiene a otro Dios todopoderoso salvándonos. ¿Mm? Usted tiene un Dios que sí puede morir, que es el Dios Hijo, que nos presenta, ¿sí? Pero el otro Dios no. Tito Martínez, la muerte de Jesús no significa culminación de existencia, sino el fin de su estadía como un hombre aquí en la tierra. Él participó de lo que todos los seres humanos participamos. Participó de lo que es el dormir, como todos los seres humanos tenemos que participar del dormir, pero un día seremos despertados. Pero ese mismo Jesús dijo, yo mismo levantaré mi propio tabernáculo. Él dijo, destruyen este templo y en 3 días lo levantaré. Lo que testifica que Jesucristo sí es ese Dios maravilloso. Por lo tanto, Tito Martínez, aquí una vez más ha quedado refutado. Bien, quinta pregunta. Ponga atención. Si Jesús es el Dios supremo, es decir, es el Padre Celestial, como enseñan ustedes, los unicitarios, la pregunta es la siguiente. ¿Por qué en el bautismo de Jesús en el río Jordán se oyó la voz del Dios Padre desde el cielo diciendo que Jesús es su Hijo amado? Si Jesús es el Padre Celestial, como dicen ustedes, a ver, entonces, ¿qué pasa? ¿Que es mentira lo que dice la Escritura? Porque Jesús estaba en la tierra siendo bautizado en el río Jordán y se oyó la voz del Padre Celestial desde el cielo. Por lo tanto, la pregunta, ¿cómo Jesús va a ser el Padre Celestial? Adelante, don David, con su respuesta. Ok, mira, la respuesta es muy sencilla, Tito Martínez. La respuesta es muy sencilla, mira. Porque Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán, ¿cierto? Sencillamente desde su condición humana, ¿sí? Pero él, siendo el Espíritu Eterno, él no tiene limitación en el espacio. Él es Dios sobre todas las cosas. Vuelvo y le repito, la Biblia dice que él es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Usted tiene un Dios que estaba siendo bautizado por otro Dios. No, sencillamente la Biblia muestra claramente la condición de Jesús como un verdadero descendiente de los patriarcas, Tito Martínez. No había un... Mire, es que el problema es que usted tiene dioses limitados. Vuelvo y le repito, eso es la mitología griega, ¿sí? E incluso en la mitología griega los dioses griegos conversan entre sí, ¿sí? Y eso es lo que usted nos está presentando aquí, mitología griega. Por eso yo les digo a los que siguen la doctrina de las enseñanzas de Tito Martínez, huyan despavoridos de esa doctrina demoníaca de politeísmo, ¿sí? Porque esa doctrina del enoteísmo es una doctrina demoníaca. ¿Enseñaron los discípulos en algún momento a clamar a varios dioses? ¿Ah? Que por favor Tito Martínez nos dé un texto donde clamaron a varios dioses, en este caso, los profetas, donde clamaron a varios dioses. ¿Ah? Cuando el profeta fue a batallar con los Baales, ¿a cuántos clamó? ¿Ah? ¿Clamó a uno o clamó a dos? ¿Cuándo la Biblia dice los dos todopoderosos? ¿Cuándo la Biblia dice los dos que viven por los siglos de los siglos? ¿Cuándo la Biblia dice eso? En ninguna manera. Por el contrario, lo que la Biblia sí dice, solo tú eres Dios, Yud Hei Bat Hei. No dice por ninguna parte dos, Yud Hei Bat Hei. Entonces, la oración de Jesucristo fue desde su condición de un verdadero hombre, porque Jesucristo es el representante de la raza humana, porque era Dios manifestado en carne. Él es el postrer Adán. Primera los Corintios 15:47 dice que ese postrer Adán es el Señor del cielo, no uno de los señores, no uno de los señores. Tiempo. Creer que el Dios Padre es el Señor Jesucristo, que Cristo es el único Dios verdadero, es lo que va a llevar a la condenación, al lago de fuego, a millones y millones de falsos cristianos unicitarios. Primero porque están pisoteando, escupiendo lo que dijo Jesús en Juan 17,
verso 3. El doble conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Que el Padre es el único Dios verdadero, el Padre, el Dios supremo, eso es lo que significa la palabra único, que Jesús es el enviado del único Dios verdadero, es el Mesías de Israel. Ese conocimiento verdadero lo rechazan falsos cristianos, millones de falsos cristianos unicitarios, y por lo tanto jamás van a tener la vida eterna, porque ellos rechazan que el Dios Padre es el único Dios verdadero, porque ellos dicen la herejía, la doctrina de demonios de que el único Dios verdadero es Jesucristo. Y además rechazáis que Cristo es el enviado del Padre Celestial, porque vosotros enseñáis la monstruosidad de que Cristo, el enviado, es el mismo que envía. O sea, estáis rechazando los dos conocimientos que llevan a la vida eterna. Respecto al otro que has dicho, claro, el pueblo de Israel nunca conoció al Padre Celestial, criatura. Al Dios supremo, al Dios invisible, nadie le conoció jamás. Por eso vino Jesús, para revelarnos al Padre, para darle a conocer a Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿lo entiende, chaval? Si Jesús vino a la tierra para darnos a conocer al Padre, es porque en la época del Antiguo Testamento nadie le conocía, nadie le vio jamás. El Dios desconocido, al Dios que no conocían. Hasta lo dijo Pablo en el Areópago de los griegos, ahí en Atenas. A ese Dios desconocido que vosotros adoráis, a ese os predico yo, al Dios Padre, que es el Dios al cual jamás vieron. Es como si yo envío a un hijo mío a la China para darme a conocer. Significa que no me conocían en la China y yo envío a mi hijo para que me conozcan. Eso es lo que hizo Jesús. Por lo tanto, usted está mintiendo descaradamente. Así de claro. Es al Dios supremo a quien no vieron jamás, al segundo Jehová, que era el que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. A este Señor Jehová no era el Padre Celestial, era Jesús en su preexistencia divina. Y luego este verbo, este Señor, este Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, el segundo Jehová, que es Jesús, no fue el Dios Padre quien se hizo carne y quien murió en el madero. Eso es una monstruosidad. Usted está llevando una doctrina de demonios que va a condenar al lago de fuego a millones de falsos cristianos al decir la herejía de que el Dios Padre murió en el madero, que murió un hombre, que Jesús era un hombre, lo dice Pablo en Filipenses 2, estando en la condición de hombre. ¿Cómo el Dios, el Padre, iba a morir en el madero si Dios es inmortal? No puede morir, es el único inmortal, no puede morir. Regáleme unos minuticos, por favor, ya me desocupo aquí y seguimos, por favor. Fíjate, Alex, enseñar que el Dios Padre murió en el madero, ¿qué monstruosidad es esa? Si Dios el Padre no puede morir, es inmortal, lo dijo Pablo. Y este tío dice que sí, que murió clavado en el madero. ¿Algún reto que quieras hacerle a alguien? A más Roper, sí, que si algún otro unicitario quiere tener otro debate conmigo, pues que lo diga, que te lo diga a ti, que te envíe a ti un mensaje y luego tú me lo dices a mí. Un unicitario o un trinitario o cualquier otro, me da igual. Hay un calvinista que quiere debatir contigo, un chamaco que se llama José Flores. Muy bien. Bueno, hemos vuelto. Bueno, creo que me corresponde a mí hacer la quinta pregunta, ¿cierto? Bueno, sí. Mi quinta pregunta es la siguiente, ya que usted nos viene hablando de dos verdaderos. Por favor, Tito Martínez, por favor, hábleme con Biblia, muéstreme el texto bíblico donde diga los dos verdaderos, los dos dioses verdaderos. Por favor, texto bíblico. Muy bien. Vale, te respondo. Permíteme, vale. Libro del Apocalipsis. Tiempo. Libro del Apocalipsis. Adelante. A ver, muy bien. Libro del Apocalipsis. Esto dice el verdadero, el testigo fiel, refiriéndose a Jesús. Se le llama el verdadero. Eso en primer lugar. ¿Que a Jesús también se le llama Dios y por tanto es un Dios verdadero? Por supuesto que sí. Tenemos pasajes como Juan 1:1 y el verbo era Dios, refiriéndose a Jesús. Silencia el micrófono, por favor. Tienes activado. El verbo era Dios. Más textos. Estando en la condición de Dios, de condición divina, Filipenses capítulo 2, antes de venir a la tierra, ya Jesús estaba en condición divina, era un Dios. Y en el Apocalipsis se le llama, esto dice el verdadero, ahí lo tenemos.
un Dios, Cristo es un Dios y además es verdadero. Un Dios verdadero que está subordinado, que está sujeto al Dios verdadero, supremo, al Dios de Cristo, que es el Padre Celestial. Esta es la verdadera teología bíblica, la verdadera doctrina que rechazan estos falsos cristianos unicitarios engañados completamente por Satanás. Hay dos dioses verdaderos que son el Dios supremo, que es el Padre, y el Verbo, el Señor Jesucristo, el enviado del Padre Celestial. Decir que Cristo es al mismo tiempo el que envía y el enviado es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los apóstatas de la fe, como son estos falsos cristianos unicitarios. ¿Cuánto tiempo me queda, Alex? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto? Vale. Entonces, la Biblia habla bien clarito de que Jesucristo es un Dios verdadero, ya lo hemos visto. Esto dice el verdadero, el testigo fiel, refiriéndose a Jesús. Y además hay pasajes donde se le da el título de Dios a Jesús y el verbo era Dios. No dice y el verbo era el Dios. No, aparece sin el artículo y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y fue este Dios, este segundo Dios que es el verbo, el que se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Esta es la verdadera enseñanza y teología bíblica, la cual rechazan estos falsos cristianos al servicio del padre de la mentira, como son estos herejes unicitarios. Paso palabra. Herejes unicitarios. Paso palabra. Ok. Muy bien, vamos con los 3 minutos de refutación de David. Adelante. Bueno, mira, esto se está poniendo bueno. Aquí yo le pedí un texto a Tito Martínez que me muestre un texto literal donde dice los dos dioses verdaderos, los dos dioses verdaderos. No los mostró. Tomó textos aislados, como es costumbre, ¿sí? De estas doctrinas mentirosas. Esa es la costumbre. Tomar textos aislados. Aquí dice Dios verdadero, allí dice Dios verdadero, allá dice Dios verdadero. Sí, pero yo necesitaba un texto que dijera los dos dioses verdaderos. ¿Dónde está, Tito? No lo hay. ¿Por qué? Porque lo que usted nos está enseñando aquí es mentira. Pero mire, le voy a demostrar que cuando el Dios eterno se manifestó a su pueblo, nunca dijo, yo soy uno de los dos verdaderos, yo soy uno de los todopoderosos. No, nunca dijo eso. Bereshit, o Génesis, capítulo 17, verso 1, cuando el Dios eterno se le presenta a Abraham, le dice, yo soy Yud Hei Bat Hei, el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto. Allí no dice, yo soy el otro Dios verdadero, yo soy uno de los dos verdaderos. Y aquí dice claramente que fue Yud Hei Bat Hei. Usted dice, en el Antiguo Testamento no se le presentó a ninguno, era solamente el otro Dios, Dios Jesús. No, mi amigo, aquí dice claramente que fue el Dios eterno, ¿sí? El todopoderoso. No dice uno de los todopoderosos ni uno de los verdaderos. Ruth, capítulo 1, verso 20, también dice claramente, dice, porque el todopoderoso me ha puesto en grande amargura. El todopoderoso, no uno de los todopoderosos. Job, capítulo 5, verso 17, nuevamente dice, por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso, no de uno de los todopoderosos, ni de los verdaderos. Job 37, 23 dice, él es el todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 1, versos 7 y 8, nos muestra que todos los linajes de la tierra eran lamentación por Jesús y los que les traspasaron. Y Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Así que Jesús no es otro todopoderoso. Y Juan nos comprueba que Jesús es ese todopoderoso en Apocalipsis 4:8, donde dice que los 4 seres vivientes, cada uno tenía 6 alas, etcétera, etcétera. Y dice, y le decían, santo, santo, santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir, ese que está sentado en el trono, el que tiene la supremacía, el que tiene el poder. Así que, mi estimado Tito Martínez, esa doctrina que usted nos está presentando sí es una doctrina de verdad demoníaca, una doctrina de varios dioses. Eso es politeísmo, como le dije anteriormente. La Biblia no nos enseña una doctrina de varios dioses todopoderosos. La Biblia nos habla de un solo altísimo. Por ejemplo, Daniel 4:34 nos dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y la tierra y las cosas que en él hay, etcétera, etcétera. ¿Sí? El Altísimo, al Altísimo, glorifiqué al Altísimo que vive, dice allí claramente. Así que, mi estimado, Apocalipsis 10:4 y Daniel, bueno, tiempo, y Daniel 4:34, y Daniel 4:34, nosotros. Tiempo. Muy bien, vamos con lo que sería la sexta pregunta de Tito. Adelante. Bueno, sexta pregunta. Ponga atención.
Si Jesús es el Padre Celestial, como enseñan estos individuos, estos unicitarios, ¿por qué dijo el apóstol Juan ahí en 1 de Juan capítulo 1, verso 3? 1 de Juan capítulo 1, verso 3. Atención, dijo el apóstol que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahí el apóstol Juan dijo que nuestra comunión es con estos dos dioses, no con uno solo. Si solo existe un Dios, si según usted Cristo es el Padre Celestial, si Cristo es el único Dios verdadero, ¿por qué dijo el apóstol Juan? Y esta es la pregunta, respóndame concretamente a esta pregunta. ¿Por qué dijo el apóstol que nuestra común unión es con estos dos, con el Dios Padre y con su Hijo Jesucristo? Esa es la pregunta. Vamos con sus 2 minutos de respuesta, señor David, adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, nuestra comunión precisamente es con el Cristo y con el Padre, porque precisamente cuando hablamos de el Cristo, estamos hablando de la manifestación de Dios en carne, del sacrificio que el Dios eterno ha hecho en la cruz del Calvario. Cuando estamos hablando del Cristo, no estamos hablando de otro Dios. Tito Martínez aquí se lanzó una mentirota y dijo, es que la comunión es con Dios el Padre y con el otro que es el Dios el Hijo. No, no señor. No, señor, así no dice el texto. Recuérdeme el texto y se lo leo para que usted se dé cuenta. Recuérdeme el texto. Primera Juan. ¿Cuál es el texto? Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Con los dos, menciona dos. Ok, mire, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿cierto? Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí no dice con el Padre y con el Dios Hijo. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, Tito? Entonces, aquí el texto usted ya le está acomodando el supuesto Dios Hijo. No, eso no es lo que está diciendo el texto, porque el Cristo, ¿sí? El Cristo no es otro Dios aparte. Cuando hablamos del Cristo, por eso Jesús dijo, el Padre y yo una misma cosa somos, San Juan 10:30. ¿Sí? El Padre y yo una misma cosa somos. Es como yo decir, el predicador, el cantante, una misma cosa soy, ¿cierto? O una misma cosa somos. No estoy hablando de dos sujetos, porque el cantante y el predicador no son dos sujetos totalmente distintos. Entonces, Tito Martínez nos viene a decir que allí la comunión es con dos, ¿sí? Con dos dioses. No, 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 no. Primero, porque Jesús, entonces tendría Jesús aquí contradiciéndose, porque Jesús dijo, la vida eterna es que conozcan al único Dios verdadero, no a Dios, a dos dioses verdaderos, Tito. ¿Sí ve? Tiempo. Ok, bueno, vamos con la reputación de Tito Martínez. Vale. Adelante. Tengo 3 minutos, ¿verdad? 3, ¿verdad? Muy bien. A ver, está visto que usted no sabe leer, ni entiende la Biblia, ni cree en la Biblia, ni siquiera creo que ha ido jamás a primaria, no sabe ni leer. Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Ahí lo dice bien clarito, que nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Con dos. Además, fijaos, no menciona ninguna tercera persona divina. La Biblia jamás dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo, con ninguna tercera persona divina. Dice con dos personas divinas. A ver, criatura, ¿el Padre es una persona divina? Sí. ¿El Hijo es una persona divina? Por supuesto que sí. Por lo tanto, una persona divina más otra persona divina, ¿cuántas personas divinas son? Son dos. Por eso dice Juan, nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, que es el Dios supremo, el más grande de todos los dioses, como ya se lo demuestra con la Biblia, y con su Hijo Jesucristo. Usted miente descaradamente cuando dice que ahí se habla de uno. Se habla de dos personas divinas. El Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y el Dios Padre es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Es la cabeza, es el jefe del Señor Jesucristo, como dijo Pablo. Cristo tiene a un Dios sobre él, que es el Padre Celestial. Por lo tanto, si Cristo tiene a un Dios Padre sobre él, que es su Dios, usted y el resto de individuos como usted mienten y están al servicio de Satanás cuando dicen que el Padre, que el Dios Padre es Cristo. ¿Cómo el Dios Padre va a ser Cristo? Si Cristo resucitado dice que tiene un Dios sobre él, a un Dios sobre él que es el Padre Celestial. Es la cabeza de Cristo, muchacho.
Cabeza nos habla de autoridad, de jerarquía. Dios el Padre tiene autoridad sobre Cristo. Son dos. Y ese es el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna. Habló de dos Jesús en Juan 17, verso 3. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Único, ya se lo he explicado, significa el Dios supremo, el más grande de todos los dioses. Y luego menciona a otro, a Jesús, el Mesías, el enviado del único Dios verdadero. ¿No se da cuenta que Jesús no dijo que Él es el único Dios verdadero? Que el único Dios verdadero es el Padre, no Jesús. Usted pisotea las palabras de Jesús, blasfema contra Jesús llamándole mentiroso. Y por eso lo van a pagar carísimo en el lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos. Así lo dice el Apocalipsis, ya han quedado advertidos y avisados. Ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Tener el conocimiento de que el Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo, el más grande de todos los dioses, y Jesús es el enviado del Padre, el Mesías de Israel, el Mesías y el enviado del único Dios verdadero. El conocimiento que lleva a la vida eterna, un conocimiento que usted y el resto de mentirosos como usted rechazan completamente. Paso palabra. Paso palabra. Pregunta la siguiente, Tito. Número 6, la pregunta. Primera los Corintios 10:4 dice que la roca que lo seguía era Cristo. Para el pueblo de Israel, ¿hay una sola roca o hay dos rocas? Esa es mi pregunta. Vale, muy buena pregunta. Vale, muy buena pregunta. La roca era Cristo. Silencia el micrófono, Alex. Silencia el micrófono, Alex. Alex, es que se oye el eco. Y la roca era Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿A qué roca se refería? A la roca de Israel. Esa roca que guió al pueblo de Israel, que iba dentro de esa columna de nube guiando al pueblo de Israel. Quien iba ahí era Cristo y la roca era Cristo. Y fue esta roca, la roca de Israel, la que se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Fue Cristo, no el Dios Padre. Quien iba en la columna de nube guiando al pueblo de Israel era Jesús, Cristo. No era el Padre Celestial, porque al Dios Padre, que usted no se entera, ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra. Y sin embargo, Moisés sí que vio a este segundo Jehová, que era Cristo. Se aparecía y hablaba con él cara a cara, mirándose el rostro el uno al otro, como cualquiera habla con su compañero. Y al Dios Padre nadie le vio jamás, Juan 1:18. La roca era Cristo, ese Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, que guió a Israel dentro de esa columna de nube, que se aparecía a los seres humanos, que fue visto por Moisés, era el mismísimo Señor Jesucristo, el segundo Jehová, porque al Jehová Supremo nadie le vio jamás. El pueblo de Israel jamás conoció al Dios Padre, y eso es lo que usted no entiende, porque ni cree en la Biblia ni la entiende. Por eso dice el Señor Jehová ahí en el profeta Isaías, y no me conocisteis. Por 2 veces lo dice, y no me conociste, le dice al pueblo de Israel, porque nunca le vieron al Padre Celestial. Al único que vieron es al segundo Jehová, que es este Dios eterno, el Señor Jesucristo, que fue quien se hizo carne, quien bajó del cielo y habitó entre nosotros, y quien vivió como hombre perfecto, y entregó su vida en el madero. El Señor Jesús fue quien murió, no el Padre Celestial. El Dios Supremo jamás puede morir porque Él es inmortal, porque Él es único inmortal. Ustedes mienten descaradamente. Tiempo. Paso palabra. Bueno, vamos con los 3 minutos de refutación de David. Bueno, listo. Ok. Mire cómo Tito Martínez, una vez más, miente descaradamente. Que era otro Jehová, cuando la Biblia no le aprueba eso de que habían varios Jehová. No, eso no lo aprueba la Biblia, eso es mentira de Tito Martínez. Pero yo le voy a demostrar que para el pueblo de Israel no habían varias rocas. Hay uno solo y es Yud Hei Bad Hei. El único Yud Hei Bad Hei. Y le invito, Tito Martínez, a que me muestre un texto donde diga literalmente 2 Jehová, porque el Dios eterno dice fuera de mí no hay otro. He dicho una roca, no 2 rocas, no mienta usted. He dicho una roca, que es Cristo, no he dicho 2 rocas. Así que no mienta usted. No, y esa roca, según el Salmo 80, escúcheme bien, el Salmo 18:2, dice David, Jehová, roca mía. Allí no dice, Jehová, uno de mis 2 Jehová, roca mía. No, Tito Martínez, por favor. Yo le invito a que se vuelva serio, de verdad, porque estamos debatiendo la palabra de Dios y aquí decimos lo que la Biblia dice. Aquí no me venga usted con mentiras, Tito, porque aquí la Biblia lo pone en evidencia. Aquí dice Jehová, roca mía, no dice Jehová, una de mis 2 rocas. Salmo 62:2. Él solamente es mi roca. ¿Quién es esa roca?
El único Yud Hei Bat Hei, claramente sí es Jesús, porque para nosotros Jesús es el único Dios, es la única roca. Entonces aquí pongo en evidencia que el amigo Tito Martínez tiene a varios Jehová. Salmo 18:31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? No hay otra roca, Tito Martínez. Deuteronomio 32, 18 y 19. De la roca que te creó, ¿te olvidaste? ¿Ah? Una sola roca que creó. Deuteronomio 32, 4, Él es la roca. Isaías 17, 10, porque te olvidaste de la roca de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio. Sencillamente, Tito Martínez, no venga aquí con mentira. Ahora, mire lo que dice el mismo Dios eterno, Isaías, capítulo 44, para que el mismo Dios te muestre la escritura, Isaías 44, 8, que no hay otro Dios aparte de él, ni otro Jehová. Isaías 44, 8, mire lo que dice Tito Martínez. No temáis ni os amedrentéis, no te lo hice ir desde la antigüedad, y yo te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Así que ese cuentico de los dos Jehová, Tito Martínez, eso no se lo cree sino usted mismo. Le soy sincero, Tito Martínez. Ya de verdad me aburrió esos argumentos suyos de los dos Jehová, de los dos todopoderosos, que el uno sí es verdadero cuando le conviene, cuando no, es solamente un hombre muriendo en la cruz, etcétera, etcétera. No, Tito Martínez. De verdad, discúlpeme, pensé que tenía usted más argumentos porque usted ha escrito muchos libros con fábulas y cuentos, caricaturas allá pero de verdad de Biblia, poco. La Biblia claramente enseña un solo Yud Hei Bat Hei, no enseña varios Jehová. No tiene usted un solo texto que diga los dos Jehová, no los tiene, no lo tiene, y si lo tiene, publíquelo ahí, dígamelo. ¿Cuál es el texto para pegarlo aquí en pantalla? Que diga dos Jehová. Okay. ¿Se lo digo? ¿De dónde se mencionan dos Jehovás en la Biblia? Dos Jehová, sí, que diga los dos Jehová. Bueno, Génesis capítulo 19, verso 24. Y Jehová, que fue el que se le apareció a Abraham en el encinar de Mamré, se le aparece acompañado por dos ángeles, hizo descender fuego del cielo de parte de Jehová que está en el cielo. Ahí lo tenemos. Dos Jehovás. El que descendió a la tierra. No, déjeme que todavía no he terminado. El que bajó a la tierra y se apareció a Abraham, y el Jehová Supremo que está en el cielo. Génesis 19, 24. Literalmente, ahí se mencionan a los dos Jehovás. El Jehová Supremo que está en el cielo, que es el Padre Celestial, discúlpeme, y el segundo Jehová que bajó entonces mintió. ¿Cuál Jehová es el que dice aquí que fuera de mí no hay otro? Isaías 44, 8. Claro, no hay otro como el Jehová Padre, como el Dios Supremo. Él es el Dios Supremo, no hay otro como él. Hay un Jehová que dice fuera de mí no hay otro, pero hay otro. El texto que usted ha citado dice, no hay otro como yo, ¿quién como yo? Porque es el Dios Supremo, el Padre. No hay otro no hay fuerte, no conozco ninguno. Está diciendo que no conoce a otro Jehová. Al Padre en autoridad. Cristo es inferior al Padre en autoridad. Pero no se da cuenta que Cristo dice que el Padre es su Dios. ¿Usted no piensa o qué? No, mi Dios, y el único Dios dice claramente. Mi Dios por 4 veces en Apocalipsis 3:12. Tito, mire, lo que usted menciona aquí, Tito, eso se conoce como un soliloquio. ¿Cree en la Biblia? Eso se conoce como un soliloquio o como un pleonasmo, ¿sí? Mire, aquí dice, mire, Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. O sea, él está diciendo, no hay otro Jehová. Él es el Jehová Supremo, no hay otro Jehová. Y el verso 6, lo acaba de recontraconfirmar para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Génesis 19:24. Ahí tiene a los dos Jehová. 19:24. Dejémoslo hasta ahí, Tito. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque me queda una... Sí, nos quedan 2 preguntas a cada uno, pero la verdad el tiempo ya no me alcanza. Yo le dije que hasta las 3 y nos pasamos hasta las... Bueno, una pregunta más, pues tengo aquí una pregunta Tito, más. Si gusta podemos hacer otro debate después, pero ya por el tiempo no alcanzo, la verdad. Vale, pues mañana seguimos con la segunda parte de este debate. Sí, si gusta mañana podemos hacer el otro debate, claro, no hay problema. No, mañana ¿listo, la segunda parte de este debate. Sí, puede ser. Mañana, a la misma hora. Vale. El Señor me lo bendiga, Tito. Gracias, puede despedirse. Bueno, el Señor ya nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Decir Dios te bendiga es absolutamente antibíblico y anticristiano. El saludo verdadero apostólico era gracia y paz. Y no eso de decir Dios te bendiga. No va a encontrar ni un solo versículo donde Pedro, Pablo o cualquiera de los apóstoles dijeran, oye hermanos, Dios te bendiga, Dios os bendiga. No va a encontrar ni uno. Eso es un saludo falso, diabólico
y que solamente lo dan los incrédulos que no creen lo que dijo Pablo, que ya nos bendijo los lugares celestiales con toda clase de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Lo dijo Pablo, busque usted el pasaje bíblico. Y ya con esto, por di por terminado esta primera parte del debate. Bueno, como ¿Vale? Tito se refirió también aquí, yo también voy a decir lo que tengo que decir. Si nos vamos a los extremos, Tito, entonces los discípulos no dijeron gracia y paz porque ellos no hablaban español. Ellos dijeron shalom, ¿sí? Shalom. Dijeron shalom. Ah, ahora, si nos vamos al griego. Es gracia y paz en español, que la gracia y la paz de Dios, pero los discípulos no hablaban español, Tito Martínez. Jesucristo sea con todos ustedes. Los discípulos no hablaban español, Tito Martínez. Entonces esos argumentos aquí son falaciosos. ¿Qué se ha creído? ¿Que yo soy tonto o qué? Pues claro que hablaban en hebreo. Tito, los discípulos no hablaban español y la palabra gracia es española. En español es gracia y paz, no eso de decir Dios te bendiga. No. Mira, en español es gracia, en griego es haris y en hebreo es shalom. Así que a mí no me venga usted. ¿Y qué? Haris en griego. Deme usted un versículo donde los apóstoles dijeran a los hermanos en la fe, a ver, Dios te bendiga o Dios os bendiga. Ellos hablaban griego. Y deme uno, deme uno donde dijeran Dios te bendiga como saludo. Venga, dígamelo. Bueno, es que esa es una costumbre que tenemos nosotros como los hebreos. Dicen shalom. Una costumbre, shalom, pero que es absolutamente anticristiana. El Señor te bendiga, el Señor te ha bendecido. Eso no tiene nada de malo. No tiene nada. No lo va a encontrar en el Nuevo Testamento dice, por ninguna parte. Tito, deme el texto donde dice que es anticristiano decir Dios te bendiga. Deme el texto donde dice que es anticristiano. ¿Dónde dice que es anticristiano? Saludo cristiano. No dice, Tito, no lo dice. Y si nos vamos al extremo, Tito, tenemos que entonces irnos al hebreo y al griego. ¿Qué dice en hebreo? Paz. Paz no es. Ya va, discusiones bizantinas y estúpidas como usted quiere que hagamos, se acabaron. Si usted quiere seguir con el debate, seguimos con el debate. Y si tiene prisa, pues lárguese. Pero no me venga usted ahora a querer tener un debate sobre el término gracia y paz. Tito, mira, yo entiendo tu enojo. Yo entiendo tu enojo porque incluso tus argumentos falaces te los estoy refutando. Ha dicho que se larga, que no quiere seguir debatiendo. Pero usted comenzó a meterse con el debate y ya habíamos terminado. Tendremos la segunda parte del debate. Mañana yo entiendo, Tito, que está dolido porque fue refutado ampliamente, pero listo. Usted no ha refutado nada. Usted no refuta ni a un crío ni a un pitufo de 3 años, refuta usted. Vaya usted con su camada de dioses para el segundo debate. Porque aquí con la Biblia lo refutamos. Le espero para el segundo debate. El Señor te bendiga, Tito. Hasta una próxima oportunidad.